¿Qué significa esta fecha para el Zunca? Para nosotros significa un momento, por un lado, muy doloroso, ¿verdad? Recordar que en el año 87 morían 5 compañeros y otros un montón con lesiones de gravedad. Significa un momento doloroso, pero también de reflexión y también de revelarnos a una situación de muchísima precariedad en el trabajo. Pues en este sentido creemos de que 36 años después de ese momento, ¿verdad?, nuestra organización sindical, ¿verdad?, se ha propuesto, ¿verdad?, de ir generando mejores condiciones de trabajo y trabajo más seguro a lo largo y ancho del país. Y en este sentido creo que vale la pena reflexionar sobre lo que ha sido el proceso, las diferentes conquistas y avances que hemos tenido en materia de seguridad, en materia de salud, en el trabajo, si bien reconocemos que todavía no alcanza y que hay que seguir construyendo un escenario, ¿verdad?, donde pensemos de que es posible una industria de la construcción sin accidentes laborales y mucho menos fatales. Eso nos llevó, digamos, a la conquista de la ley de responsabilidad empresarial. Sí, fue el decreto 89-95 en aquellos años, es el decreto 125, es la ley de responsabilidad empresarial, tendrá que ser la ley, ¿verdad?, cuando se resuelva, ojalá en el menor tiempo posible, que depende de las voluntades políticas, ¿verdad?, en el Parlamento, una ley de salud en el trabajo. Será también un propósito para este tiempo la creación de una fiscalía especializada, un conjunto de medidas que tiene que ver con pensar de que es posible una industria de la construcción sin accidentes fatales o sin accidentes laborales. Muchas gracias y buena jornada en el día de hoy. Y bueno, no hay duda que los trabajadores cada día estamos apoyando todas esas actividades porque es para el beneficio de nuestra familia, de nuestros hijos. Ese es el camino. Bueno, estamos acá en Paysandú, hoy es una fecha de recordación y de júbilo también porque han habido cambios que el trabajador de hoy no le pasa lo mismo que hace 36 años. ¿Qué significa para el pueblo sanducero esta actividad? Bueno, es un día de recordatorio, ¿no?, a los caídos, a los compañeros que sufrieron condiciones laborales terribles, pero que bueno, venimos todos los años a recordarlos y que sí, que la verdad que las condiciones laborales en las que trabajaban no hubieran pasado si hubiera existido más control, si hubieran existido las leyes que se elaboraron posteriormente, si hubiera existido la ley de responsabilidad penal empresarial, donde ahí, bueno, la verdad que las condiciones de seguridad se mejoraron, pero bueno, es necesario que todos los años, que cada vez se acercan más trabajadores y trabajadoras, sobre todo jóvenes, que han tomado conciencia que hay que exigir, que hay que organizarse. La organización sindical es muy importante para que los empleadores tomen conciencia que no es en cualquier condición que los trabajadores tienen que realizar sus tareas y bueno, por eso estar presente acá en este número tan importante de trabajadores que están presentes para nosotros venir, es una cuestión de estar marcando que es un día muy importante para Paysandú porque fue un día, la verdad que nos removió como doloroso, muy doloroso y que año a año lo recordamos y como eso, para tenerlo presente para que nunca más nos vuelva a suceder. Muchísimos los compañeros y nos encontramos con García, que es un compañero histórico del sindicato de la construcción y tiene una pequeña historia que contarnos porque también él estuvo presente en ese momento de mucho dolor para la clase obrera y para la construcción y nuestro sindicato. García, ¿qué nos podés decir de ese día? Bueno, ese día fue un lunes 25 de mayo, había habido una helada terrible, yo unía mi doble condición de presidente del Zunca en ese momento y de obrero de la obra, y bueno, y fue una jornada trágica donde dejaron la vida 5 trabajadores de la construcción. Fue muy triste para toda la población de país, bueno, para todo el pueblo uruguayo. Yo siempre rescato y resalto la solidaridad inmediata del pueblo sanducero y también de todo el pueblo uruguayo. Digo,
se formaron cola en el hospital Escuela Litoral para donar sangre, tan es así que el director del hospital nos tuvo que llamar para decirnos que por favor le pidiéramos a la gente que no fuera más porque con lo que había alcanzaba. Y bueno, y aparte la solidaridad de todos los gremios, desde el punto de vista económico, colaboraron, hicieron colecta para repartir entre los accidentados. Y bueno, y eso trajo aparejado que nuestro sindicato tomara con más fuerza aún el tema de la seguridad en la industria de la construcción. Tan es así que nuestro Zunca resolvió que el 25 de mayo sea el Día de la Seguridad en la Industria de la Construcción. Y bueno, y de ese pasado al presente de hoy hay una distancia abismal. Es decir, lo que hemos logrado como trabajadores de la construcción en el tema de seguridad hace 36 años era impensable. Jubilados y pensionistas y afines de los trabajadores de la construcción. ¿Qué significa históricamente esta fecha y aquí en Paysandú? Bueno, ni nada más ni nada menos que hacer un raconto, un resumen de lo que ha sido la historia del movimiento obrero. La historia del movimiento obrero uruguayo se ha escrito con la sangre de los trabajadores. Y este hecho que hoy rememoramos significa ni más ni menos que fueron establecidas bases fundamentales para el Zunca, en este caso, establecer la lucha de clases, por sus reivindicaciones, porque a raíz de este accidente fue que se arrancó la lucha frontal por la reivindicación de los trabajadores de la construcción en su conjunto. Así que honor y gloria a estos 5 mártires del movimiento obrero uruguayo. Salud. Gracias, Calleja. Bueno, estamos con el presidente de la departamental de Paysandú, Carlos González, y en esta oportunidad nos une el dolor, pero también nos une el camino largo que hemos recorrido y hemos mejorado las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de la construcción. ¿Qué significa para Paysandú y para el gremio un día como hoy? Sí, hoy, 36 años de este fatídico día, que fue el 25 de mayo del 87. Obviamente que es un dolor muy grande, en cuanto a que, inclusive nosotros que somos vecinos de acá de esta zona, quedó patético aquel día, un día de mucho frío, un día de la cual estaban los trabajadores ingresando al trabajo, tipo 8, 8:15 de la mañana, donde ocurre esta situación, ¿no? Donde lamentablemente perdimos estos 5 compañeros y además otros compañeros que quedaron lesionados de por vida. Y que bueno, para nosotros es un día histórico, un día de amargura, pero también un día de reflexión, un día de solidaridad de todos los compañeros, de todos los vecinos de acá de Paysandú, todos los centros de trabajo que en ese momento estaban trabajando. Digo, evidentemente que le quedó marcado para el departamento este día y a nivel nacional también, digo, porque nuestro sindicato lo tiene en la agenda nacional, este día triste para la sociedad, pero de solidaridad y de recuerdo, y de que evidentemente tenemos que estar pensando todos los días de que entramos a trabajar y queremos llegar sanos a casa. Al recordar los 37 años del accidente a sus hijos. En primer lugar, tenemos que decirlo naturalmente con una profunda tristeza y un profundo dolor por la pérdida de vidas humanas como significaron la muerte de estos 5 compañeros. Y los 13 heridos, que quedaron algunos de ellos de gravedad, como recuerdo en este caso concretamente el del cura Samuel Martino, que le tuvieron que amputar una pierna. Lo otro que recuerdo fue la inmensa solidaridad del pueblo uruguayo, pero particularmente del pueblo sanluquero, que inmediatamente se puso a las órdenes del Zunca en ese momento, y para ir a donar sangre al hospital, que yo recordaba que nos tuvieron que llamar de tarde desde el hospital para decirnos que por favor le pidiéramos a la gente que no fuera más porque no tenían capacidad para guardar la sangre. Y la inmensa solidaridad del resto de los sindicatos, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Espontáneamente surgen de los sindicatos una colecta económica
que fue administrada por el Zunca departamental para entregarla a las familias de los compañeros fallecidos y los compañeros heridos. Eso nos está demostrando en definitiva que el pueblo uruguayo, el trabajador uruguayo, es solidario, fue solidario, es solidario y seguirá siendo solidario. Lo otro que nosotros queríamos recordar y decir, que eso trajo aparejado que el Zunca declarara el 25 de mayo como el Día de la Seguridad en la Industria de la Construcción, y trajo aparejado una serie de movilizaciones, que recién las recordamos en parte con el compañero Miguel, que trajo aparejado movilizaciones frente al Parlamento, donde los compañeros monteros se movilizaron llevando 5 cajones frente al Parlamento, exigiendo que el Parlamento se expresara votando leyes para proteger la vida de los trabajadores, no solamente de la construcción, sino del trabajador en general. Se ha recorrido un largo camino del 87 hasta el 2023 y hemos tenido un avance significativo, notable, en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad en la industria. Por ejemplo, el delegado de obra, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal empresarial, es decir, la asamblea en obra donde se le explica, se le enseña a los trabajadores cómo debe de cuidarse, porque también es real esa consigna que nosotros decimos: salimos vivos de nuestra casa y vivos tenemos que regresar a nuestra casa. No es posible que paguemos con la vida el hecho de llevar un pedazo de pan a nuestra mesa. Porque lejos de amedrentarnos, lejos de solamente quedar en el lamento, en el dolor, un sindicato que se para. Y se para en el sentido de decir, tenemos que cambiar esta realidad. Rechazar la idea que por el simple hecho de venir a trabajar, tenemos que morir. O tenemos que quedar compañeros con discapacidad. Y pensar de que nuestra acción como organización sindical tiene que ser el centro en una relación laboral que transforme cualquier condición desigual, injusta y que exponga el cuero de los trabajadores. 36 años después podemos hacer un balance hacia atrás. Cuando venimos de la historia que decía Rubén recién, sin derechos, sin condiciones, donde primaba la voluntad empresarial, donde terminar la jornada significaba lavarse la mano y la cara en el tanque donde lavábamos la herramienta, donde no teníamos derechos, no teníamos condiciones, no teníamos elementos de seguridad personal. Y un Zunca que lejos de aceptar esa realidad, se propone cambiarla. Cambiarla en todos los niveles. Exigiéndole al Poder Ejecutivo del momento de que había que legislar, que había que decretar, que había que trabajar en la dirección de construir un escenario diferente. Pero también sabíamos de que gran parte de la discusión estaba hacia adentro, en el sentido de que debíamos y debemos de seguir pensando de que es posible una industria de la construcción sin accidentes de trabajo. A veces nos quieren convencer de que por el simple hecho de trabajar en esta industria es normal matarse. A veces, cuando conversamos con algún compañero y comentamos de que tuvimos un accidente grave o fatal en la industria, a veces dice, sí, trabajan en la construcción. Es hasta un problema cultural que tenemos que derrotar, en el sentido de que es posible una industria de la construcción, un mundo del trabajo sin accidentes laborales. Es necesario, como decía un compañero oriundo de este departamento, que algo sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Salud. Como la estrofa del himno nacional. Salud.